Sí, lo primero que hay que decir es que, por supuesto, cualquier venezolano y especialmente un defensor de derechos humanos se alegra de que un venezolano privado de libertad por razones políticas esté siendo escarcelado, pues, en este momento. Y, por supuesto, es una alegría para ellos y para sus familiares. Y que se da, pues, en un proceso de negociación, un proceso de diálogo entre las autoridades y un sector de la oposición con la participación de Estados Unidos. Sin embargo, bueno, seguimos lamentando. Reconociendo eso, reconociendo que por supuesto es una mejoría para su situación, seguimos lamentando que no sea libertad plena, sino que sigan siendo excarcelaciones, con lo cual, y esto es muy importante subrayarlo, el procedimiento judicial continúa abierto, ¿no? Entonces, estas personas tienen limitados el ejercicio de sus derechos y por supuesto sigue siendo un muy mal mensaje para el resto de la sociedad, en el sentido de que participar, disentir y expresar su opinión va a tener consecuencias. Entonces, en este proceso, si estamos en un proceso de transición por tutela, estas situaciones deberían resolverse en el plazo más breve posible y especialmente ofrecer garantías para que de ahora en adelante ningún otro venezolano sea privado de libertad, por razones políticas. Así que un verdadero indicador no es solamente cuántas personas son escarceladas, sino especialmente si hay las suficientes garantías para que no existan más presos políticos en nuestro país en el futuro. Ahora llama la atención que se anuncia de forma oficial un nuevo proceso de medidas para prisioneros. No se especificó qué tipo de prisioneros. Se pone sobre la mesa una cifra y nuevamente esta cifra no logra ser verificada, por lo menos hasta el momento en el que estamos conversando, por estas organizaciones que vienen haciendo un seguimiento de los casos de presos políticos, que vienen defendiéndoles, que vienen acompañándoles. Y pues esto coloca a las familias en una situación de expectativa que incrementa esta incertidumbre y esta angustia que vienen experimentando desde el mismo momento en que sus parientes fueron puestos tras las rejas. Sí, lo que dice es absolutamente cierto porque en un caso anterior se había anunciado que 300 personas serían escarceladas o liberadas de la prisión y lamentablemente la cifra final fue muchísimo menor y parece que en este momento se pudiera estar repitiendo esa situación en donde las autoridades dan una cifra irreal que tiene como principal objetivo ser amplificada por los medios de comunicación internacional, ¿no? Entonces, esto, como ratificas, esto aumenta el sufrimiento de la familia porque nunca hemos tenido una cifra oficial de personas privadas de libertad por razones políticas y tampoco hemos conocido un listado de las personas que estarían siendo, bueno, beneficiadas con esta medida de escarcelación a partir de la negociación política. Así que la opacidad continúa siendo la norma y yo creo que la sociedad venezolana nos toca seguir exigiendo transparencia, seguir exigiendo que sean todos y cada una de las personas las que sean liberadas en este momento y que no se continúe usando a los presos políticos como fichas de negociación, porque por supuesto ahorita hay un pensamiento que cruza a la mayoría de la población venezolana y es que, bueno, que el Estado venezolano recibió el oro que estaba en Inglaterra y a cambio entregó una cantidad de presos políticos. Así que, bueno, la triste preocupación que podemos tener es si tenemos que esperar una futura negociación en donde a las autoridades venezolanas le devuelvan los activos petroleros dentro de Estados Unidos o le devuelvan alguna cifra monetaria para que podamos tener una nueva noticia sobre nuevas excarcelaciones. Así que los presos políticos en Venezuela son, lamentablemente, esto ratifica que siguen siendo fichas de negociación y que son vistas así, lamentablemente, por las autoridades. Ahora, Dinora Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional 2015, quien encabeza la delegación digamos, de la oposición de alguna manera en esta mesa, ha pedido también claridad en cuanto a este proceso de escarcelaciones. Es una transparencia que han venido demandando la sociedad civil desde el mismo momento en el que se hizo el primer anuncio el 8 de enero de este año y que no termina de ser concretada. Hoy Provea se suma a este llamado y reitera esta solicitud, incluso propone que sea a través de una página web en la que se presente detalles de cada una de estas personas, cuál es su condición, si están siendo liberados o no. ¿Cómo ve esta opacidad a la luz de este mecanismo que está en desarrollo
que aun cuando el tema de los presos políticos no se encuentra en digamos, en la agenda formal que fue presentada, pues tal y como se anunció por parte de Dinora Figuera, se están produciendo estas excarcelaciones. Se esperaba que fuesen liberaciones, son excarcelaciones, pero ¿cómo ve el momento en el que se produce esta nueva etapa y la forma como se está realizando? Sí, bueno, lo primero que hay que ratificar es que la sociedad venezolana tiene que tener una agenda democrática, una agenda de exigencia, de peticiones que colocar sobre la mesa, ¿no? Aunque representantes de la sociedad civil no estén estrictamente sentados en esa mesa de negociación, sí las demandas de la sociedad venezolana por la vía de la movilización, de la presión, por supuesto la comunicación con el equipo de Dinora Figuera pudiera incluir y por supuesto hacer que algunos temas que inicialmente no estaban previstos finalmente sean incluidos, como este tema de los presos políticos, porque de manera esperable las autoridades venezolanas van a intentar dar las menores concesiones posibles, negociar las menos cosas posibles y nos toca a nosotros, pues, no solamente ser monitores de la agenda que se ha anunciado, pedir plazos claros y verificables, sino también, por supuesto, hay una serie de temas de urgente necesidad de resolución que tienen que ser colocados allí sobre la mesa. Así que yo creo que la incidencia, la visibilidad, y especialmente porque a los Estados Unidos le importa mucho lo que se diga sobre su principal activo en su política exterior, que es el caso venezolano, lo que se diga en los medios de comunicación dentro de Estados Unidos y lo que opine la sociedad norteamericana sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Así que yo creo que allí hay posibilidades de seguir incluyendo situaciones, seguir incluyendo temas y por supuesto solicitar no solamente que la agenda sea publicada, que tenga plazos, sino que haya una mayor transparencia. Veíamos con mucha preocupación cómo al final de la primera ronda de negociaciones había opacidad y no solamente había opacidad para comunicar lo que se había resuelto, sino que también tenemos que sumar la exigencia de que la población pueda acceder a los medios de comunicación en este momento, es decir, que los portales, los sitios web de los diferentes medios de comunicación sean liberados, que las diferentes redes sociales puedan ser utilizadas sin ningún tipo de obstáculo y que el trabajo, la labor de las periodistas sea facilitada y no sea obstaculizada. Así que hay una serie de condiciones que tenemos que seguir exigiendo y yo creo que en esto es muy importante aprovechar este espacio, este momento para fortalecer los gremios y las asociaciones naturales que tenemos como sociedad para poder seguir colocando exigencias y demandas. Que existan garantías de respeto a los derechos humanos, a los derechos civiles, como este de la libertad de expresión que está mencionando, el derecho a la asociación también, que se respete. Pero a propósito de los acuerdos alcanzados en este primer ciclo de conversaciones, también quisiera sus consideraciones en relación con este que tiene que ver con la renovación del Poder Judicial en Venezuela. ¿Cómo lo valoran? La forma como está siendo presentado esta reforma de la orgánica del Poder Judicial, también esta transformación, esta modificación del Tribunal Supremo de Justicia. Desde su punto de vista, ¿qué expectativas podríamos tener en relación con esto? Mira, renovar los nombres de las personas que están conformando el actual Tribunal Supremo de Justicia, por supuesto, es una buena noticia y es un muy buen primer paso para, por supuesto, volver a tener una justicia, valga la redundancia, que sea justa y que sea accesible para todos los venezolanos. Sin embargo, quiero recalcar que son muchas cosas adicionales las que habría que hacer para volver a tener un sistema de administración de justicia que cumpla idóneamente su objetivo. Fíjate que los organismos internacionales de protección a derechos humanos han realizado más de 900 recomendaciones para mejorar la situación de derechos humanos. Y cuando uno las revisa y solamente contabiliza las que son específicamente sobre justicia, hay 242. Y repito esta cifra porque eso nos da una idea de todo lo que hay que hacer para reformar el sistema de justicia, por ejemplo, que los jueces tengan una verdadera independencia judicial, que se retome la carrera judicial y que haya concursos públicos transparentes para seleccionar no solamente los tribunos, sino también a los fiscales. El Ministerio Público también, bueno, para que pueda tener esa labor de investigación independiente, también tiene que ser reformado y que se respete el debido proceso y finalmente que haya mecanismos para que la justicia pueda llegar a las víctimas, no solamente de delitos, sino también de violaciones a los derechos humanos. Así que este es un primer paso, pero hay mucho más por hacer y en ese mucho más por hacer tenemos que ser la sociedad venezolana, la que seamos los dolientes de este proceso y seguir, por supuesto, recordando, exigiendo, visibilizando todas las cosas
que deberían hacerse de ahora en adelante.